Nicolás Marcial Guillén Landrián se encuentra inscrito en el tomo 19, folio 241 de Camagüey Sur. Era una persona que se caracterizaba por una alegría, la alegría de vivir. Nicolásito disfrutaba no solamente lo que estaba haciendo, sino que disfrutaba la vida a plenitud. Amigos, los tempranos 60 fueron tiempos de fundación e inventiva intrínsecamente del ICAE. Ahí los realizadores se movían dentro de un espíritu de hacer cine de vanguardia. Eran los tiempos de aprender haciendo, de ver y discutir las corrientes más transgresoras del cine de su tiempo, pensando y edificando un nuevo cine popular que respondiese además a las urgencias militantes de su contexto. Y en ese oleaje aparece la obra cinematográfica de Nicolás Guillén Landrián, una de las más genuinamente irreverentes y personales realizadas por el cine cubano revolucionario, uno de los grandes artistas que ha tenido Cuba y Camagüey. Hoy, desde el Callejón de los Milagros, sean de esta manera bienvenidos. No todo era cuestión de estilo o de lenguaje, había también una actitud. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las motivaciones del que puede llamarse de alguna manera el artista más maldito de la cinematografía cubana? Yo creo que en la creación siempre hay mucho de misterio, ¿no? Un Nicolás Guillén Landrián, que efectivamente era un individuo irreverente, un individuo que trataba de salirse todo el tiempo de lo que sería la zona de confort. Cuando uno revisa su filmografía, uno va descubriendo, ¿no? Diversos periodos que incluso en ocasiones como que se contradicen. Un primer periodo que es un periodo, yo diría que más bien lírico, donde examina la convivencia, la cotidianidad, el impacto del cambio sociopolítico sobre los individuos que están viviendo ese periodo. Y un tercer periodo, que es ese que está a partir de Cofé Arabia, etcétera, que es mucho más posmoderno, es como la, vamos a decir, la revelación, ¿no?, de Nicolás Guillén Landrián como el gran alucinado, como ya se le llamaba en otras ocasiones, ¿no? Pero intentar psicoanalizar, por llamarlo de alguna forma, al artista es muy peligroso, ¿no? Yo siento que en el caso de Nicolás Guillén Landrián teníamos un artista inconforme con su época. Pienso que las grandes motivaciones de los artistas por lo general tienen que ver con el malestar, ¿no? En el sentido de que el artista es alguien que se siente incómodo con el orden de cosas que está viviendo a su alrededor. Es precisamente un demiurgo, es un creador, es alguien que intenta corregir lo que está viendo a su alrededor. Y en el caso de Nicolásito Guillén Landrián, probablemente estaba acompañando lo que existía en ese momento en el periodo que se vivía, la revolución que irrumpe con una gran fuerza, y su cine estaba proponiéndonos precisamente otra revolución, pero desde lo que sería el orden audiovisual, estético, etc. Por tanto, las motivaciones creo que fundamentalmente tendrían que ver con su vocación de artista transgresor. El artista que aún cuando tuviese en sus manos la posibilidad de hacer el más correcto de los documentales, él se sentía obligado a romper precisamente con ese modelo de representación que ya estaba de alguna manera sentado.
Están ustedes escuchando CMCA, Radio Cordón de La Habana. ¿Sabes tú lo que es un umbráculo? Primeramente, te diremos que es un cobertizo de ramaje que se dispone para resguardar las plantas del sol y de la lluvia intensa. En los viveros de café del Cordón de La Habana se confeccionan umbráculos a la medida de 1 metro de ancho por 20 de largo. Las estacas sobre las cuales se colocan las pencas de guano se elevan a una altura de poco más de 1 metro. En cada umbráculo caben 10 bolsitas de ancho por unas 150 de largo. La hora en Radio Cordón de La Habana, 2:45 minutos. Mire, compañera, me hace el favor, nosotros estamos haciendo una serie de entrevistas, recogiendo opiniones acerca del Cordón de La Habana, específicamente en este caso por el café. ¿Usted nos podría decir algo? Verso Cordón de La Habana, a самого de calle, verso umbráculo. Umbráculo to вас покривки, които се употребяват за запазване на растенията. Sin embargo, lo primero que se percibe en su obra después del lirismo es la sutileza, el sarcasmo, la ironía, la jocosidad que además le caracterizaba y la vida misma, por supuesto. Yo diría que estábamos hablando aquí con Nicolás Guillén Landrian de una suerte de choteo ilustrado. Es decir, el cubano tiene esa necesidad, es un mecanismo de defensa muy estudiado por Mañás, Fernando Ortiz, etc., ante la adversidad y ante los momentos que de alguna manera nos resulten difíciles dentro de lo que sería la existencia, pues apelar al humor, ¿no? Y Mañás en su momento criticó bastante esa tendencia a reducirlo todo a lo no serio, cuando tendríamos metas que proponernos en la cual como individuos tendríamos una demanda de cierta seriedad, ¿no? Pero al mismo tiempo está eso otro que Nicolásito Guillén Landrian hacía también, que es la posibilidad de demostrar a partir de la irreverencia que esas solemnidades con las que muchas veces enmascaramos las acciones que estamos emprendiendo, pues resultan dignas del peor, o sea, de la posibilidad de poder criticarlo, ¿no? De examinarlo desde el ángulo más humano, ¿no? Por tanto, yo siento que en su obra, a mi juicio, una de las cuestiones que más podría destacarse es el hecho de que él tenía la conciencia de que era un artista que podía, vamos a decir, que propiciar la toma de conciencia de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, pero sin creer que iba a cambiar de alguna forma eso que estaba sucediendo. Es algo complejo dentro de ese cine, porque recuerda que es un cine que se está realizando en los años 60, donde hay una propuesta, vamos a decir, que casi mesiánica. Se va a cambiar el mundo, se va a cambiar la sociedad, y todo el mundo se estaba tomando muy en serio lo que estaba sucediendo. La utopía, digamos, la utopía con mayúsculo, la utopía enfatizada en todos los sentidos. Nicolás Guillén Landrian no creo que haya sido un descreído total, no lo creo. Al contrario, yo creo que estaba, al igual que Sara Gómez, al igual que Tomás Gutiérrez Alea, dentro del campo revolucionario que precisamente pensaba que se podía lograr todo eso casi que de inmediato, ¿no? Es algo que, con el tiempo se ha demostrado que los cambios sociales, sociopolíticos, evidentemente exigen un largo plazo, ¿no? Pero en el caso de él, yo creo que la diferencia está allí, en que él de alguna forma pensaba que el cambio podía llegar, pero asumía una suerte de distancia crítica donde a través de la ironía podía humanizar precisamente esas pretensiones. Y era un llamado de atención a el exceso de voluntarismo que en ocasiones podía estar asumiéndose a partir de estas grandes demandas sobrehumanas. Hay que observar la bomba de inyección, limpiar un poco tierra y observar si en todo el equipo hay algún salidero de aceite. No debemos nunca olvidar todos los lugares indicados en la carta de lubricación para el engrase diario, sin dejar nunca de revisar y engrasar, si es necesario el embrague y en particular la... No necesitamos haber presentado hasta ahora ninguna denuncia.
de impedimento legal. Cualquiera de los aquí presentes que conozca algún impedimento, esta es la hora de hablar. Después tienen que callarse para siempre. La peregrinación se dirigirá hasta el cementerio de Santa Ifigenia, donde se celebrará el acto nocturno. La peregrinación está integrada por el festival municipal del MIR, con imágenes de los mártires españoles y el pueblo en general. También tenemos que fijarnos en el canal del gladiador, porque si este está tupido, puede Mas en su fuero interno se debatían a un tiempo el reconocimiento de la justeza del proceso de cambio social y la necesidad de entregarse a una celebración, a una reverencia del rostro del pueblo simple. Hay como una suerte de tendencia a poner a Nicolásito ahora como el gran documentalista de lo que sería el cine cubano, ¿no? A mí me parece eso en ocasión un exceso, porque realmente cuando hablamos del cine cubano de los 60, no estamos hablando del cine de ficción, sino estamos hablando de la consolidación de una escuela documental donde muchos aportaron maneras de percibir la realidad, representar la realidad, documentar esa realidad. Y Nicolás fue uno de los documentalistas más originales, ¿no? Pero eso no excluye que, digamos, Santiago Álvarez, Cortázar, otros realizadores de esa época también hicieran, ¿no?, grandes contribuciones. Lo que pasa en el caso de Nicolás, siento que había una percepción de lo que estaba pasando en el cine moderno de la época, ¿no? Fue uno de los primeros cineastas cubanos, documentalistas cubanos, que apreció la necesidad de ver de la tradición cinematográfica que estaba sucediendo en ese periodo, pero tratar al mismo tiempo de llegar a lo antropológico en ocasiones. Ese primer periodo, que evidentemente es un periodo donde predomina lo poético incluso ya en el segundo periodo, todo eso que él filma en lo que era Oriente en aquellos momentos, Baracoa, etcétera, es de una belleza impresionante, porque allí él está examinando no solamente el paisaje que rodea al individuo, sino el paisaje interior. Esa manera en que se van combinando, fusionando esas dos formas de explorar entornos que a simple vista uno no puede ver, ¿no? Osiel del Toa es uno de los documentales que yo diría que
que va a quedar dentro de lo que es el imaginario del cinéfilo cubano como uno de los momentos más impresionantes. Creo que con Nicolásito, como documentalista, estaríamos en presencia de un individuo que era capaz, un poco que apoyándome en lo que dije con anterioridad, él tomaba distancia crítica de cualquier tipo de pose, y la pose del artista también era algo que yo creo que él tiraba al choteo. Es decir, eso de creernos artista, autor con mayúscula, es un periodo también en el cual el cine de autor está dominando en todo lo que serían los circuitos de aquellos instantes, ¿no? También tenemos en nuestra presidencia a la compañera Vicenta Monge por la regional de la Federación de Mujeres Cubanas. Tenemos por nuestro partido al compañero Armando Guzmán Legrand. A propósito de Coffee Arabia, para muchos su obra más conocida, ese documental se apoya esencialmente en el montaje. Es un verdadero pastiche de propaganda política, literatura científica, fotoanimaciones, empalmes sonoros desquiciados e imaginativos, y donde precisamente el intertitulado juega un papel irónico y desgarrado a la vez. Sí, algo interesante es que a pesar de esa irreverencia que está presente dentro del cine de Nicolás Guillén Landrian, ahí hay un énfasis pedagógico. Es decir, cuando tú ves Coffee Arabia, está hecho con toda la de la ley. Tú sales descubriendo qué es lo que es el café, cómo se hace el café, qué significado tiene, y por tanto hay una vocación de enseñarle a los demás cómo es que se hace eso, ¿no? Pero lo interesante es que el individuo nunca se pierde. Es decir, está la mirada pedagógica, pero está la mirada que va al individuo concreto, de carne y hueso, con sus angustias, con sus descreimientos, y eso evidentemente enriquece su cine. Cuando estamos mirando el cine de los 60 de Lee Kite, hay mucho cine pedagógico que no se preocupa por recuperar al sujeto de carne y hueso. Más bien de lo que estamos hablando es de un sujeto colectivo, abstracto, donde ese sujeto colectivo es el sujeto revolucionario, y se pierde de vista las singularidades de cada una de las personas que están dentro de ese gran movimiento que sería la Revolución Cubana. Y pienso que ahí Nicolásito una vez más demuestra su osadía, porque está demostrando la angustia que significa a veces querer ser uno mismo dentro de un proceso donde se busca una uniformidad. Cuidado con la jicotea, que te
Todos al grano. Fumagina. Mancha de hierro. Colero. Rama hemisférica. Llaga macana. Antracnosis hongo. Camping on. Serie de texto para la enseñanza del inglés. Libro preparatorio de inglés por Leonardo Sorzano Jorrín. Lesson 26. Christmas. It is Christmas. Here is Santa Claus with his bag of toys. He brings toys for the children. Do you believe in Santa Claus? All the small children believe in him. Son pasajeros en bus, 32 más un chofer. De pie, 10. Total de pasajeros, 43. Peso del ómnibus vacío, 4.490 kilogramos. Motor modelo gas 53A. Potencia, 115 HP. Largo total, 7.640 milímetros. Ancho, 2.330 milímetros. Las cabinas son usadas como piezas de repuesto de camiones existentes en el país. Cuba no produce chasis y el valor que correspondería a este tipo de ómnibus es de 1% muy elevado con relación al valor del ómnibus fabricado por nosotros. Para hacer una casa hace falta el terreno, la gravilla, el cemento, la arena, agua y ladrillos, la madera, las instalaciones de plomería, las instalaciones eléctricas. Pero fundamentalmente son necesarios los hombres. El esfuerzo que realizan en la hermosa tarea de crear una casa. Para estos hombres es que se ha hecho este documental. Para estos constructores que participan de la transformación que ha sufrido el concepto del pasado de lo que era un trabajador asalariado, por este nuevo trabajador que va a llenar sus necesidades de vivienda y las de su colectivo con Plus Trabajo. En tu ensayo, Nicolás Guillén Landrian, El fantasma del café, dices, y te voy a citar, no hay una sola manera de explicar la paulatina conversión de Nicolás Guillén en un fantasma dentro del cine cubano. Se podrán mencionar las razones políticas o las personales. Es algo muy complejo. La historia del cine cubano está lleno de fantasmas. Es decir, hay cineastas que de repente desaparecen de ese mapa, y yo no diría que hay ahí un deseo de excluir de forma explícita. Es que por lo general la historia del cine cubano se ha contado a partir de los grandes acontecimientos, las grandes películas, los grandes autores. Por eso es que una y otra vez estamos repitiendo que las mejores películas del cine cubano son estas, ¿no? Es decir, Memoria de su desarrollo, Lucía, La última cena, Papeles secundarios. ¿Qué pasa? Que cuando tú cuentas la historia de esta manera, se pierden de vista los matices. Es decir, efectivamente un documental
o una obra documental como la de Santiago Álvarez, que merece todos los elogios del mundo, tuvo una contrapartida en el caso de Nicolás Guillén Landrian, que fue un realizador que también se asomaba a la épica, pero no desde la épica, sino desde la épica individual. Eso trae como consecuencia que efectivamente la lectura canónica que se va haciendo de todo este cuerpo de películas, de toda esta historia del cine cubano, prescinda de aquello que no ayuda a que se conforme la gran historia canónica. Entonces ahí es donde se comienzan a omitir determinados nombres y ahí es donde viene la necesidad de corregir esa historia. Yo creo que lo que se está haciendo con este programa es realmente digno de elogiar, porque aquí no se trata, como decía Oscar Wilde, de que la historia debía escribirse una vez más, sino la historia lo que hay es que enriquecerla con puntos de vista que han quedado omitidos. Yo le llamo a eso rescatar a los rehenes de las sombras, esos que permanecen en la sombra historiográfica porque sencillamente no han sido tomados en cuenta, pero están allí y una vez más van a ser rescatados. Cuando rescatamos la obra de Nicolás Guillén Landrian, estamos rescatando una de las obras más importantes del cine cubano. Que lamer la sangre de tu abierto costado. Guillén Landrian fue percibido en la década del 60 no solo como un desbordado, sino también marcado por una serie de otros excesos. Era demasiado creativo, demasiado popular y demasiado negro. Junto con Sara Gómez fue uno de los pocos realizadores negros de aquella primera generación de cineastas cubanos. Por eso, cualquier reconsideración de la producción cinematográfica de Guillén Landrian implica movimientos paradójicos que exigen ubicarse a contrapelo de la memoria oficial en búsqueda de esas figuras y formas que, como señala Juan Antonio García Borrero, han sido relegadas a un estado fantasmal. Se impone el rescate. Los 78 pilotos atrapados por una explosión en una mina de Mannington, Virginia Occidental, se dieron definitivamente por muertos. Nos volveremos a encontrar la próxima semana aquí en el Callejón de los Milagros. O quizás nos veamos por ahí, degustemos juntos un café y, ¿por qué no?, hablemos de cine.